Continuando nuestra reflexión sobre la vida espiritual, ya analizamos de manera general lo que es la vida espiritual, como se debe de entender desde el testimonio de la Escritura y la tradición. Ahora adentrémonos ya a hacer teología de la vida espiritual como tal. Comencemos diciendo que la vida espiritual, primeramente, es un don. Tener una vida espiritual es un don, ¿verdad? Es Dios que se nos comunica a nosotros para que tengamos este acceso a esta experiencia, ¿no? Es una cosa gratuita. Si podemos hablar de vida espiritual, si podemos hablar de esta capacidad que el hombre tiene para encontrarse con Dios y de tener esta interiorización, es un don de Dios. El hombre puede tener entonces todo este itinerario espiritual debido a que es un regalo que Dios le ha dado. Y entonces es un regalo que de entrada podemos hablar de que se nos da desde el día de nuestro bautizo, dado que ahí se nos ha sido comunicada la gracia y el Espíritu Santo, que nos van capacitando precisamente para tener esta experiencia de vida espiritual. Podemos hablar entonces aquí de una transformación interior del hombre. El bautizo nos capacita para tener esta transformación interior y por lo tanto incluso que nos capacita para tener una divinización, es decir, que tenemos la capacidad para participar de la vida divina, de una vida divina. De ahí que entonces esta vida interior, ¿verdad?, que es fruto de la vida de la gracia, supone entonces una transformación radical, en la que el hombre que estaba deteriorado por el pecado, tanto por el pecado original como por los pecados personales, tiene la capacidad, por una experiencia ascética y mística, de irse asemejando a Cristo y de ir teniendo, por lo tanto, esta vida espiritual. Y por lo tanto, de esta capacidad de divinizarse. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por divinización? Cuando hablamos que el hombre se puede divinizar. Divinización no hay que confundirlo con deificación. Es decir, no es que nosotros nos hagamos dioses, porque a veces pudiera pensar que si el hombre se diviniza es como si el hombre se fuera a ser Dios. No. El hombre no se hace Dios. Eso sería deificación, es decir, que yo me convierto en Dios. Y no, nosotros vivimos esta divinización. Es decir, que nosotros nos vamos acercando, ¿verdad?, a la presencia de Dios. No que me convierto en Dios, sino que me acerco a la presencia de Dios. Me voy transformando en Él. Por lo tanto, podríamos decir que no es que ontológicamente, ¿verdad?, nos convirtamos en dioses, no, sino que participamos de la vida en Dios. Algo de Dios está en nosotros gratuitamente. Eso es, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a entender entonces por divinización, ¿no? La capacidad de participar en la vida divina, participando, valga la redundancia, ¿verdad?, de algún aspecto de la vida de Dios. Eso es la divinización. Cuando yo tengo algún elemento de la vida de Dios en mí. ¿Y qué sería esta participación? ¿De qué participamos? Pues básicamente participamos de tres elementos fundamentales. Primero que nada, la divinización nos otorga la comunión con cada una de las tres personas de la vida de la Trinidad, por medio del conocimiento y del amor. En segundo lugar, la divinización nos da la santidad, es decir, la cualidad que es propia de Dios, pero se nos participa por este bautismo. Y finalmente se nos participa la inmortalidad, de la cual hemos de distinguir de la eternidad, que es propia solo de Dios. Es decir, estamos llamados a ser inmortales, no eternos. Dios solamente es eterno. Estamos llamados a ser inmortales. Y esto es una característica, un don que Dios nos da y es parte de nuestra divinización. Ahora bien, ¿cómo se comunica en nosotros esta vida divina? La vida divina se nos va a comunicar sobre todo a través de la presencia de las tres personas en cada uno de nosotros. Y esta presencia nos hace unirnos por medio de Cristo, por la acción del Espíritu Santo, a la vida intradivina, que es lo importante. Ahora bien, esta unión con Cristo resucitado nos lleva entonces a una condición de posibilidad para que la vida divina se nos dé, se nos otorgue. Y entonces podamos intimar y tener esa transformación con Dios. Este tema de la divinización ha sido tratado ya por los padres de la Iglesia, sobre todo los orientales. Los occidentales se quedan más con la teología de la gracia en cuanto que nos eleva y que por lo tanto vence el pecado, ¿no?, sobre todo desde la visión de San Agustín, aunque también San Agustín
habla un poco sobre la divinización. No le da mucho énfasis, pero sí lo habla, ¿no? Pero sobre todo la parte occidental no profundiza mucho este aspecto. En cambio, los padres orientales, como seguramente ustedes lo vieron en su Tratado de Gracia, hablan justamente de esta divinización. Y esta divinización entonces va propiciando varios elementos, según el pensamiento de varios padres orientales. En primer lugar, el espíritu nos diviniza, dicen ellos, porque nos proporciona un principio de inmortalidad, que nos da la capacidad de resucitar, como se ha mostrado en Jesucristo. Entonces, todos seremos inmortales, decíamos en su momento, precisamente porque Cristo ha resucitado, y todos sabremos de resucitar y participaremos de esta inmortalidad. Es un don de Dios que nos está dando, que se nos está otorgando, y que nosotros lo vamos viviendo en la medida que nos vamos abriendo a este Espíritu Santo para alcanzar de cierta manera esta transformación desde ahora y en plenitud cuando participemos plenamente de la resurrección de Cristo. En segundo lugar, los padres orientales nos hablan precisamente de esta divinización cuando nosotros tenemos la capacidad de contemplar a Dios. O sea, divinizar sí, es participar de esta inmortalidad, y por lo tanto la divinización implica que seremos capaces de contemplar a Dios, que tendremos a Dios en nuestra vida, que tendremos a Dios en nuestra realidad. Eso implica entonces también la divinización, la capacidad que tenemos para contemplarlo, para adentrarnos un poco en su misterio. Y finalmente nos divinizamos, dicen ellos, por la identificación sacramental con Cristo que se produce en la Eucaristía de manera especial, ¿no? Entonces, yo me divinizo en la medida que participo de los sacramentos. Cada vez que alguien participa de un sacramento, se diviniza, es decir, se une más a Dios y participa más de estos dones que Dios le va dando. De manera especial la Eucaristía, porque es un sacramento frecuente, y entonces, cada vez que yo comulgo el cuerpo de Cristo, yo me divinizo, es decir, me voy uniendo cada vez más a la experiencia de Dios, me voy uniendo cada vez más a esta experiencia que el Señor tiene, y nos vamos transformando. Y finalmente dicen los padres orientales, nosotros nos divinizamos por medio de las obras de caridad también, dado que cada vez que cumplimos los mandamientos, que cumplimos los consejos que Jesucristo nos dio, en el fondo estamos empezando a ejercitar lo que Dios quiere que vivamos, porque vamos viviendo conforme el plan de Dios. Y esta vida que vamos teniendo conforme al plan de Dios, entonces nos va divinizando, porque vamos reflejando la experiencia de Dios en nuestra vida. Entonces podemos aquí tener de manera general 4 elementos fundamentales que reflexionan los padres orientales. Un principio de inmortalidad, e implica entonces la divinización, pero también la capacidad de contemplar a Dios, también la identificación con Cristo a través de la participación de los sacramentos y finalmente por medio de las obras de caridad. Para terminar esta idea de manera breve, podemos ver un par de textos de los padres orientales donde profundizan este tema de la divinización. Entonces tenemos nosotros, en primer lugar, un pequeño texto de Gregorio de Niza, en donde él habla de manera sencilla sobre esta idea de la divinización. Dice él, Dios se ha mezclado a nuestra naturaleza, a fin de que gracias a su mezcla con lo divino, nuestra naturaleza llegue a ser divina. Entonces, ahí podemos apreciar entonces cómo por medio de esta palabra mezcla que utiliza él, trata de hacer ver cómo Dios ha tocado nuestra naturaleza humana, pero ha tocado la naturaleza humana precisamente para que con esta unión, con esta mezcla, como él dice, nuestra naturaleza llegue a ser divina. Entonces, quiere decir que es la encarnación la que nos capacita para la divinización. O sea, desde este punto de vista, entonces tenemos aquí ya una perspectiva antropológica, es decir, ¿por qué el hombre puede divinizarse? Pues puede divinizarse precisamente porque Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Verbo, se ha encarnado, y entonces la divinidad, la naturaleza divina, ha tocado nuestra naturaleza humana. Y al tocarla, entonces quiere decir que la naturaleza humana ha sido elevada. Y esta elevación es la divinización. Tenemos la posibilidad de elevarnos, de divinizarnos, gracias a que el mismo Verbo encarnado se ha mezclado, dice él, ¿no? Es decir, ha tocado nuestra naturaleza humana. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, este texto. Otro texto que podemos ver nosotros es uno de San Atanasio, en donde él dice, como el Señor, revistiendo el cuerpo, se hizo hombre,
Así nosotros los hombres, asumidos por su carne, somos divinizados por el Logos y tenemos pues por herencia una vida eterna. Entonces aquí tenemos ya otro aspecto importante de la divinización, nuevamente aludiendo al tema de la encarnación, aquí de manera más precisa. Dice, el Señor, ¿verdad? Revistiendo el cuerpo, o sea, nuestra humanidad se hizo hombre. Y así es como los hombres, asumidos por su carne, somos divinizados. El Logos nos diviniza, es decir, la gracia que Cristo da, se da justamente desde la encarnación. Es ahí donde el hombre tiene esa capacidad entonces para divinizarse, para encarnarse, para divinizarse y hacer elevar su condición humana. Por lo tanto, podemos tener aquí entonces, desde esta perspectiva de los padres orientales, ya unos elementos vitales para hablar de la vida espiritual. La vida espiritual entonces es divinizarnos en el lenguaje de estos padres, que nos invitan justamente a descubrir que Dios nos ha dado este regalo, este don, desde su encarnación, dicen ellos, para podernos elevar, para poder vivir esta nueva vida que el Señor nos propone. Entonces, de manera general, tendremos aquí entonces un aspecto básico para empezar a hablar sobre la vida espiritual como un don gratuito que Él se nos ha dado, porque si vemos a los padres orientales, ¿por qué podemos elevarnos? Porque se encarnó. Es decir, gracias a la encarnación es que tenemos la capacidad de divinizarnos. Es un regalo de Dios, no estaba dado, no es parte de nuestra naturaleza, no es un constituyente de nuestro ser, es un regalo que Dios nos ha dado. Y entonces esta sería la perspectiva que nos va presentando justamente los padres orientales y que nos ayudan a adentrarnos en la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? Precisamente esto, la capacidad de adentrarnos, de participar de estas características que ya dijimos, porque el mismo Hijo de Dios se ha encarnado y nos ha dado como un regalo. Por lo tanto, tenemos aquí este pequeño esbozo introductorio para hablar de la vida espiritual en el hombre. Vamos ahora, a continuación, a hablar un poco sobre las dimensiones de esta vida espiritual. Si hablamos de que el hombre puede tener una vida espiritual, ¿cuáles serían estas dimensiones de la vida espiritual en el siguiente video?